Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Islas, soy pastor de la Iglesia Bautista Prado y es una alegría compartir estos minutos con ustedes, queridos amigos y hermanos de diferentes lugares. Quiero agradecer al Departamento de Oración de la Convención por estos tiempos que nos permite compartir. El video anterior estuvo el pastor Richard, un amigo de la Iglesia Radio Norte, compartiéndonos sobre los 10 signos vitales de una iglesia saludable. Y bueno, estamos pensando un poquito en ese tema, ¿no? En la iglesia saludable. Y qué importante es que desde el departamento de oración de la convención se pueda compartir este tema, se pueda motivar, que podamos aprender juntos y bueno, repasar verdades que seguramente conocemos, pero que si las unimos en oración, esperemos que puedan tener mucho fruto. Así que te animo a compartir unos versículos. Vamos a mirar, si pensamos en una iglesia saludable, tenemos un gran ejemplo en la iglesia primitiva. Entonces quiero invitarte a mirar unos versículos de algo que sucedió en ese tiempo para poder tomar unas enseñanzas para el día de hoy, porque son principios absolutos de la palabra que nos llegan, que han trascendido los tiempos y llegan como una enseñanza que debemos recordar y aplicar en todo momento. Entonces, allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos dos versículos encontramos cuatro verdades, cuatro cosas que las conocemos, que seguramente las aplicamos, pero que es importante repasarlas y por ahí examinar y mirar nuestra iglesia para decir, ¿estamos realmente aplicando estas verdades con la misma fuerza que lo hacían aquellos primeros cristianos? Bueno, hay una palabra allí que nos marca justamente la importancia de esto. Y es que dice que perseveraban. Y bueno, esa palabra, si no estuviera esa palabra, cambiaría completamente el significado de lo demás, porque podríamos hablar de estas cuatro verdades, pero si no perseveramos en ellas, podemos andar bien un tiempo y luego decaer. Y la realidad es que tal vez todas las iglesias hemos pasado por situaciones así, donde estamos un tiempo aplicando estas verdades, pero luego descuidamos una o dejamos de lado otra. Y acá la palabra nos enseña que ellos perseveraban en esto. Esto es decir, persistían firmemente en estas verdades, las cuales llevaron a ser una iglesia saludable. Entonces vamos a mirar estas cuatro cosas. En primer lugar dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, el conocimiento de la palabra. Bueno, mirá qué sencillo, qué fácil, ¿no? Y qué una enseñanza que todos los que hemos pasado por una iglesia sabemos. Pero en este tiempo, en estos últimos tiempos, hemos visto como muchas personas que en algún momento tuvieron el conocimiento de la palabra, no han perseverado en ella. Por un lado, no han perseverado en la sana doctrina. Por otro lado, no han perseverado en la práctica de aquellos principios de la palabra. Entonces, fundamental este punto. Muy conocido. No es nada nuevo para la iglesia, pero cuánto hemos descuidado el conocimiento de la palabra de Dios.
no solamente de la teología, pero también de aquellos principios prácticos de la vida diaria que hacen al creyente y a la iglesia justamente esto, una iglesia saludable. Pero avanzamos en el versículo, no solamente perseveraban en el conocimiento de la palabra, perseveraban también en la comunión unos con otros. También algo conocido, pero que muchas veces hemos descuidado y muchas veces hemos permitido como iglesia que el enemigo ponga allí esa cizaña de la cual el Señor Jesús habló, y aún advirtiéndonos, muchas veces dejamos que el enemigo gane ventaja, y en lugar de ser una iglesia unida en comunión, unida en ese amor, como lo expresa la palabra, que el amor de Cristo nos constriñe, nos une, nos aprieta, nos mantiene unidos, perdemos eso. Y a veces hasta vamos dejándonos llevar por amistades. Con algunos hermanos nos gusta compartir más, nos sentimos mejor con aquellos con los cuales tenemos cierto entendimiento, una misma manera de pensar, pero la comunión que justamente habla de algo en común, o una unión en común, mejor dicho, y es la comunión que nos une, es justamente nuestro Señor y el propósito mismo de la iglesia. Entonces, algo tan conocido pero tan descuidado, que ha llevado en muchos casos a muchos momentos tristes de la iglesia, indudablemente a que deje de ser una iglesia saludable. Entonces, qué importante la comunión unos con otros, que pueda perseverar ese amor, esa unidad, esa paz, que hacen que una iglesia sea saludable. Entonces, vemos allí el conocimiento en la palabra, la comunión unos con otros. En tercer lugar, dice en las oraciones, el clamor de la iglesia. Justamente este departamento de oración de la convención cumple una función fundamental de la iglesia, que es clamar al Señor, que es a través de todo lo que implica el clamor, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, también nuestras peticiones, de una manera, como lo menciona acá, perseverante. Hay otros muchos pasajes que nos hablan de que debemos perseverar en ello con toda oración y súplica. Y también un concepto conocido, pero muy descuidado en nuestras iglesias, y en muchas iglesias, no solamente de la denominación bautista. Lamentablemente, en muchas de nuestras reuniones de oración hay muchos menos hermanos que los días domingos, o que una reunión de jóvenes, o que un campamento, o que un congreso, cuando el clamor a Dios, el tiempo de oración debe ser fundamental en la iglesia. Entonces, vemos acá una iglesia sana, porque perseveraban en ello. Y tal vez nosotros como iglesia en este tiempo tenemos algunos momentos donde oramos más, donde ponemos énfasis, donde nos ponemos algunos desafíos, pero no es algo constante, no es algo en lo cual estamos perseverando. Y bueno, claramente vemos en la Biblia el ejemplo de esta iglesia, una iglesia sana porque perseveraban en el conocimiento de la palabra, en la comunión con los hermanos, en el clamor, pero también dice al final de lo que leímos, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Perseveraban en la comunicación del Evangelio, la comunicación de ese mensaje maravilloso que habían recibido, y esa iglesia llevó el Evangelio a todo el mundo conocido. Bueno, qué desafío para la iglesia del día de hoy. Por un lado, mantener el mensaje del Evangelio puro, tal cual lo hemos recibido, que nos habla de la necesidad del perdón, que nos habla del arrepentimiento verdadero,
de pedir perdón por nuestros pecados, de ser lavados por la sangre de Cristo. A veces el Evangelio en este tiempo, o la manera en que se evangeliza, ha dejado algunas de estas partes que no se pueden quitar de la predicación del Evangelio. Porque si no nos arrepentimos, si no recibimos el perdón de Dios, si no hay una verdadera conversión, un verdadero nacimiento, no hay salvación. Y lo que vemos acá, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Hoy en día se añaden muchas personas a las iglesias, pero no todas llegan a ser salvas. Ahora, cuando también la predicación acá, la comunicación del Evangelio fue el resultado de lo anterior. A veces pensamos que las personas van a conocer al Señor simplemente porque salimos a hacer un puerta a puerta, un evangelismo, cuando estamos descuidando lo otro, el conocimiento de la palabra, la comunión con los hermanos, el clamor al Padre, que termina como resultado en la comunión del Evangelio, que el Señor va trayendo a aquellas personas que realmente aceptan a nuestro Señor y pasan de muerte a vida. Entonces, te dejo estas cuatro verdades que conocemos, pero que debemos repasar en un tiempo donde estamos compartiendo y aprendiendo y motivándonos a ser una iglesia saludable. Conocimiento de la palabra, comunión unos con otros, clamor y comunicación del Evangelio. Así que bueno, te animo a mantener y a mirar, que miremos nuestra vida, que miremos nuestras iglesias para poder llevar esto a la práctica. Amén. Bueno, y te dejo también la invitación para este próximo viernes, a partir de las 7 de la mañana, el Departamento de Oración va a tener 1 hora de estar orando juntos desde diferentes lugares de nuestro país y tal vez desde algún otro lugar, desde algún otro país. Así que te va a llegar un link para poder ingresar al Zoom a través de diferentes plataformas que el DEO está utilizando, y esperamos que puedas compartir ese tiempo con nosotros. Te dejo un abrazo grande, gracias por permitirme compartir contigo este tiempo, y también esperamos estar juntos en el momento de orar. Dios te bendiga.